En los imponentes cerros de la ciudad de Bogotá, un olor nauseabundo llevó al descubrimiento de uno de los peores y más recientes asesinos en serie de la historia de Colombia. Freddy Armando Valencia Vargas, el monstruo de Monserrate. Como parte de su rutina, el agente Juan Ramírez patrullaba cerca del Cerro de Monserrate, un lugar turístico por tener un templo católico ubicado en toda la cima del más imponente y afamado de los cerros tutelares de Bogotá. A lo lejos, Ramírez vio una figura tan valiente que parecía pedir ayuda. Una mujer que corría hacia él y lo llamaba a gritos. Su rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror llamaron la atención del patrullero. «¡Ayúdenme! ¡Hay algo muy horrible!», gritaba con la voz quebrada por el pánico. Ramírez sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde?», preguntó con firmeza, tratando de mantener la calma mientras una sensación de urgencia crecía dentro de él. «En Monserrate», respondió la mujer, señalando hacia el cerro. «Hay algo muy horrible en Monserrate». El nombre de la mujer era Mariela, quien a causa del conflicto armado colombiano se vio obligada a dejar su tierra natal para reubicarse en la capital. Allí, sin ninguna oportunidad, riqueza o contactos, Mariela terminó en condición de calle y a falta de una mejor alternativa se instaló en el Cerro de Monserrate, en donde vivía en un improvisado cambuche, junto con un puñado de familias desplazadas por la violencia y habitantes de calle que hicieron del cerro su hogar. Como hacía todos los días, Mariela paseaba a su perro Sultán por entre los cambuches hasta que notó que su fiel compañero estaba masticando algo inusual. Preocupada por un fuerte olor, se acercó y se dio cuenta horrorizada de que se trataba de una mano humana. Tras el aviso de Mariela, el patrullero Ramírez solicitó refuerzos. En poco tiempo, un pequeño grupo de policías se adentró en los senderos de Monserrate y llegaron al lugar en el que todavía estaban los restos de la mano mordisqueada. En medio de los árboles, apartada de los demás cambuches, había una choza hecha con tablas y plástico rodeada de bolsas de basura. Al lado de la choza estaba el agujero que cavó Sultán y del que sacó la mano a medio podrir. Avanzando lentamente, haciendo de tripas corazón, el grupo de policías se asomó al agujero y con horror lograron identificar el rostro descompuesto de una mujer, cubierto de tierra negra y gusanos. Los policías solicitaron apoyo del cuerpo forense y técnicos de la Dijín. Sin saber quién estaba detrás de este homicidio, los investigadores empezaron a recolectar información con los habitantes del sector. Algunos vecinos dieron información sobre el hombre que habitaba ese cambuche. Era un tipo alto y fornido al que llamaban Freddy. No socializaba con nadie, era agresivo y se tornaba violento cuando se drogaba. Además, uno de los habitantes de ese pequeño pueblo de cambuches le dijo a la policía que Freddy vivía del reciclaje y que solía consumir bazuco en la calle del Bronx. Con estas pistas clave, los investigadores se dirigieron a una bodega de reciclaje ubicada en la calle 9 con carrera 15, en el centro de Bogotá. Allí encontraron a Freddy rodeado de botellas y cartones que había recolectado de la basura y que planeaba vender para después conseguir la dosis del día. Los oficiales lo rodearon y uno de ellos lo sujetó y le preguntó: ¿Usted vive en un rancho de Monserrate? Con la cara desfigurada por la sorpresa y sin pronunciar ni una palabra, Freddy permanecía inmóvil, mirando fijamente al policía. El oficial insistió: no finja. Ya están revolcando el piso de su casa. Al escuchar esto, Freddy dirigió su mirada al suelo y con un tono de resignación se limitó a contestar: La verdad, ni me acuerdo cuántas son. Entre la incredulidad y la sorpresa, el comandante del operativo llamó a los técnicos forenses que hacían el levantamiento del cuerpo y le solicitó que removieran todo el suelo, dentro y alrededor del cambuche. Les advirtió que podrían haber más cuerpos. En campo, los especialistas fueron encontrando una serie de fosas que parecían estar cubiertas por grandes cantidades de desechos. Él los había enterrado haciendo un cubrimiento tipo lasaña, por capas. Básicamente, primero colocaba el cuerpo, lo cubría con un tapete y encima le echaba basura, piedras, palos y lo que encontrara. Todos los cuerpos hallados estaban enterrados de la misma forma.
el cuerpo, después un tapete o una cubierta de plástico y una pila de basura. Después ponía otro cuerpo y repetía la operación. Todos los cuerpos estaban uno sobre otro en el mismo lugar, formando una cuadrícula. Después de una semana de labores y media tonelada de tierra removida, fueron encontrados 11 cuerpos de mujeres entre los 18 y los 32 años. Todas habían sido habitantes de calle con problemas de adicción que tal vez en busca de una dosis y de refugio se encontraron con Freddy, quien se ganaba su confianza, las llevaba a su cambuche para usarlas y finalmente asesinarlas. Esa vieja choza era tanto su refugio como su patíbulo y su cementerio personal. Yo soy agresivo cuando tocan conmigo. Ahí sí se sale ese monstruo, decía Freddy mientras lo llevaban a que reconociera la escena del crimen. Este hombre dormía, almorzaba y fumaba sobre cadáveres, todo a pocos metros de la sede de las principales instituciones del Estado colombiano. Allí, a la sombra de uno de los santuarios más famosos del país, bajo la mirada inocente de miles de turistas y devotos capitalinos, habitaba un monstruo, el monstruo de Monserrate. ¿Pero quién era este hombre? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo elegía a sus víctimas? Estas son algunas preguntas que se hacían los medios de comunicación, las autoridades colombianas y la sociedad bogotana. Y si tú también te lo preguntas, quédate para descubrir más sobre este caso. No olvides dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Freddy Armando Valencia nació en Bogotá el 5 de junio de 1982. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre antes de que cumpliera los 6 años, dejando a su madre, su hermana y a él solos. Desde temprana edad, Freddy mostró rasgos de una personalidad introvertida y problemas psiquiátricos. Sin embargo, destacaba en áreas como matemáticas, trigonometría y educación física. En 1995, Freddy comenzó a practicar karate y artes marciales, habilidades que más tarde usaría de manera siniestra para controlar a sus víctimas. A pesar de ser un niño y adolescente disciplinado, había una rabia latente en su interior. A los 18 años su vida dio un giro cuando comenzó a consumir sustancias psicotrópicas, abandonando las artes marciales que tanto había apreciado. A pesar de su neurodivergencia, Valencia ingresó a la Universidad Inca de Colombia, en donde estudió 4 semestres de ingeniería industrial. Aunque los funcionarios de la universidad niegan que se haya matriculado, seguramente porque no quieren que su imagen se vea relacionada con el asesino, sea como sea, durante sus años de universitario, Freddy enfrentaría una nueva pérdida. Su madre falleció de forma inesperada, lo que terminó de resquebrajar su vida. Cuando se murió mi mamá, todo se juntó, y por eso yo me desilusioné y cogí la calle, afirmó Valencia luego de su captura. El consumo de sustancias, junto con su naturaleza psicótica y violenta, forjaron en él un carácter oscuro. En 2001 sufrió un desengaño amoroso con la única novia que había tenido, lo que agravó aún más su condición. Estos eventos, sumados a su inclinación hacia la violencia, moldearon a Freddy Armando Valencia, convirtiéndolo en un temido criminal. Desde entonces, Valencia habitó las calles, durmiendo en los andenes y debajo de los puentes, robando para conseguir droga. Recolectaba cartón, vidrio y otros materiales de reciclaje que le proporcionaban dinero para consumir alcohol etílico, bazuco y otras sustancias que lo hundieron al infierno de las drogas pesadas. Me ha tocado comer mucha mierda en la calle. Aunque mi papá y mi hermana me ayudaron mucho, al principio ya me fue difícil volver a casa, recordó Valencia. Para los primeros años de la década de los 2000, Valencia era un visitante frecuente del Cartucho y del Bronx, los principales centros del microtráfico en Bogotá, que eran administrados por los capos denominados ganchos. Según un reporte de la Secretaría de Integración Social, Freddy intentó rehabilitarse entre 2004 y 2005, internándose en el hogar de paso para habitantes de la calle de la Alcaldía, ubicado en el barrio La Favorita. Pero su adicción fue más fuerte y volvió de nuevo a las calles. Fue en esta etapa en la que comenzó a refugiarse en las faldas de los cerros orientales de la ciudad, hasta llegar a Monserrate. No se sabe exactamente la fecha en la que Freddy comenzó su siniestra cacería, pero se presume que fue después del año 2012. La historia de los asesinatos que se cometieron en esa vieja choza es escalofriante.
El monstruo de Monserrate tenía un modus operandi tan meticuloso como macabro. Freddy frecuentaba la calle del Bronx, un lugar conocido por la presencia de adictos y personas vulnerables. Allí elegía a mujeres ofreciéndoles comida, droga y ropa. Esta aparente amabilidad escondía sus verdaderas intenciones. Les proponía tener relaciones sexuales y las llevaba a su cambuche. Una vez allí, si Freddy estaba drogado, su rostro de amabilidad se transformaba en el de un depredador. Con frialdad estrangulaba o asfixiaba a sus víctimas. Luego las sepultaba debajo o al lado de su cambuche. Freddy dormía a escasos centímetros de los cadáveres, separados solo por un delgado manto de tierra. El horror no terminaba allí. Las 11 víctimas halladas formaban una cuadrícula precisa, como si Freddy las estuviera coleccionando y organizando meticulosamente. Los psicólogos forenses señalaron que esta disposición era una manifestación de su mente perturbada, un intento de imponer orden en su macabro mundo. Las mujeres que cayeron bajo las manos de Freddy eran en su mayoría jóvenes, con problemas de adicción, alejadas de su familia y sin alguien cercano que las pudiera extrañar. Eran víctimas de una sociedad de consumo que les había dejado atrás, como si fueran invisibles. Nadie se preguntaría si desaparecían. A punta de manipulación y chantajes, Freddy convencía a sus víctimas de acompañarlo a su cambuche, en donde les imponía sus deseos más brutales a través de la violencia. Este tipo de comportamientos son comunes en personas con trastorno esquizotípico y trastorno límite de la personalidad, a quienes se les dificulta mantener relaciones personales, además de alterar patrones de pensamiento y apariencia acompañado de un marcado trastorno psicótico y falta de empatía. Tales características son compartidas con otros psicópatas como Jeffrey Dahmer o Bela Kiss, un asesino serial húngaro que mataba a mujeres jóvenes para después, tal como hacía Valencia, tener relaciones necrofílicas con los cuerpos. Luego los colocaba en bidones de metal. El primer cuerpo identificado fue el de María del Pilar Rincón, de 26 años, quien se había ido de la casa a comienzos de 2013. Su familia, que se había encargado de la crianza de su pequeño hijo, la había buscado desde principios de 2015, sin saber que había sido víctima de este monstruo. Ella intentó cruzarse y yo no me iba a dejar, entonces yo la empecé a ahorcar. Yo no quería matarla, pero después de esa vino una, otra y otra. Otra víctima fue Lady Joana Perilla Benítez, de 22 años, una recicladora del norte de la ciudad que fue vista por última vez por un conocido en inmediaciones de la avenida Caracas a inicios de 2013. Además de ellas, entre las víctimas del monstruo se cuentan a Sandra Lucía Acosta, de 28 años, quien había sido reportada como desaparecida en el 2007, año en el que comenzó a vivir en las calles. Jessica Lorena Urrego Portillo, reportada como desaparecida en 2010. Adriana Patricia Porras, de 32 años, a quien su familia buscaba desde 2011. Lucy Joana Lara, de 31 años, quien abandonó su hogar en 2011, y Sonia Martínez Uribe, de 23 años, quien fue vista por su familia por última vez en 2013. Además de otras 4 víctimas que no pudieron ser identificadas. Todas estas mujeres inocentes, ignoradas por el Estado y abandonadas a su suerte, víctimas de la injusticia social, el rechazo, la pobreza y la adicción. Todos estos aspectos fueron los que Valencia aprovechó para dar rienda suelta a sus oscuras pulsiones, cometer sus crímenes y permanecer impune durante años. De acuerdo con el periodista Miguel Castellanos, quien entrevistó a 2 miembros de la SIJIN, el monstruo no le bastó solo con torturarlas y quitarles la vida, sino que después de muertas tenía actos de necrofilia. Freddy mismo les contó que él sabía muy bien dónde las enterraba, y cuando tenía deseos las desenterraba, para acceder carnalmente a ellas. Sí, yo probé eso, dijo sin inmutarse el monstruo. Yo lo hice por probar, la saqué y la probé, pero no se siente igual, afirmó. Después de que realizaron toda la inspección y el levantamiento de los cuerpos, las autoridades desalojaron los cambuches de la zona y el improvisado pueblito de chozas de palo y plásticos desapareció. Sin embargo, casi una década después de la captura del monstruo de Monserrate, ese sector sigue siendo ingobernable. Alejado del brazo de las autoridades capitalinas y de la mirada vigilante de los oficiales del Estado,
nuevos pobladores llegaron a la zona. Desde entonces, los dos principales centros de consumo de la capital, aquellos por cuyas calles transcurrió la juventud de Freddy, fueron desmantelados, y una multitud de habitantes de calle, drogadictos y malvivientes se encontró sin un refugio. Muchos volvieron su mirada hacia los cerros tutelares de Bogotá y se instalaron en las faldas de Monserrate, tal y como lo hizo el monstruo una vez. En la actualidad hay más cambuches en los cerros, sus habitantes se cuentan por cientos o tal vez por miles, y el peligro acecha entre los árboles. Allí, resguardados por las sombras protectoras de los cerros orientales, se esconden los horrores más infames. Actualmente, Valencia tiene 42 años y permanece privado de la libertad en el pabellón 6 de la cárcel La Picota de Bogotá, purgando una pena total de 36 años. Condena a la que se llegó después de una ardua lucha en los estrados por parte de la Fiscalía de Bogotá. En primera instancia, Freddy fue condenado a 18 años por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por el asesinato de María del Pilar Rincón Muñoz en julio de 2016. Posteriormente, el juez 53 penal del Circuito con función de control de conocimiento de Bogotá consideró que existían agravantes que no se habían tenido en cuenta durante la primera sentencia, por lo que aumentó la pena a 27 años y 5 meses. Finalmente, los fiscales del caso presentaron nuevas evidencias que llevaron a que el juez 30 penal de conocimiento de Bogotá elevara la pena hasta los 36 años. Si tenemos en cuenta las posibles rebajas de pena que proporciona el ordenamiento legal colombiano, el monstruo de Monserrate podría quedar en libertad en 2041. para cuando contará con 59 años de edad. La historia de Freddy Valencia y su condena pone en evidencia una problemática más amplia y profundamente arraigada en el sistema judicial colombiano. Desafortunadamente, las penas para crímenes atroces como los que cometió Valencia son a menudo insuficientes, debido a que las penas no son acumulativas. Esto significa que da igual si un criminal asesina a una persona a 50 o a 500. El castigo que recibiría sería exactamente el mismo, lo que menosprecia la gravedad individual de cada vida tomada. Además, los beneficios por estudio y trabajo proporcionan significativas reducciones de pena. Tras cumplir 3/4 partes de su condena, un criminal puede quedar en libertad, lo que plantea serias cuestiones sobre la justicia y la rehabilitación. Esta realidad jurídica puede dar una sensación de impunidad a los delincuentes y en muchos casos deja a las víctimas y a sus familias sin un verdadero sentido de justicia. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial, que contemple penas más justas y adecuadas para crímenes atroces y que se asegure de que los procesos de recolección de pruebas sean lo suficientemente rigurosos para evitar que los culpables puedan quedar en libertad. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y segura para todos. Freddy Valencia permanece aislado de los demás presos, pues al igual que con otros asesinos seriales se ha convertido en blanco de los demás reos, dada la notoriedad de sus crímenes. Tras su captura, él mismo dijo que pudo haber asesinado a más de 100 mujeres. Pero desde su condena no volvió a hablar de sus crímenes y no existen pruebas de ello. Desde entonces dialoga únicamente con sus familiares y su secreto se ha mantenido oculto en los espesos bosques del imponente Monserrate. Por último, si quieres conocer una historia de terror del occidente de Bogotá, te invito a ver este video.